Bien, vamos a continuar con otro ejemplo, seguido del anterior 7.3. Este es el ejemplo 7.4 que está también en el libro de Chapman, pero este se orienta a obtener ya el valor de la tensión inducida, conociendo pues también algunos de los parámetros de la máquina en cuanto a los devanados, las bobinas, el número de conductores, y también obtener el valor del par que se genera propiamente pues en la máquina de corriente directa, ¿verdad? Entonces el ejemplo, su enunciado dice que se tiene un generador en corriente directa que está compuesto por 12 polos. Tiene un inducido con devanado ondulado sencillo, el cual contiene 144 bobinas, cada una de 10 vueltas cada una. La resistencia de cada vuelta es de 11 miliohms o 0.011 ohms. El flujo por polo es de 0.05 webers o líneas de flujo magnético, y gira en este caso la flecha a 200 revoluciones por minuto. Se pregunta cuántos caminos de corriente tiene la máquina, cuál es el voltaje inducido en el inducido. Entonces recuerden que cuando hablamos de inducidos es el rotor, ¿verdad? Entonces esto es el inducido, también conocido como rotor. El inciso C, ¿cuál es la resistencia efectiva del inducido de la máquina? Así como el caso de conectar una carga a la salida del generador, en este caso de 1 kilo ohm, en las terminales, ¿cuál es el par opuesto inducido en el eje de la máquina? Desprecie la resistencia interna del inducido de la máquina en este inciso, ¿verdad? Entonces, debido a que tenemos una máquina en el cual se menciona un ondulado sencillo, en la solución pues el primer punto es determinar cuántos caminos de corriente hay en la máquina. Entonces por ahí utilizamos la primera ecuación para calcular el número de caminos de la máquina. Y si ustedes revisan en sus notas que revisaron acerca de la construcción de la máquina, entonces déjenme reviso que estoy viendo los términos. Esta fórmula pues la pueden ver ahí como el valor del número de caminos de la trayectoria de corriente e igual a A por 2M, ¿verdad? Entonces básicamente, como es una máquina sencilla, ¿verdad? Aquí es cuando menciona en esta ecuación, cuando es el ondulado múltiple, pues el valor de M nos da ese valor de multiplicidad de la máquina. Como en este caso es una máquina de devanado ondulado sencillo, el valor de M pues es 1. De tal manera que solamente existen aquí para el valor de A 2M igual a 2 caminos solamente. Entonces esa pues es en función al tipo de ondulado que tiene la máquina, ¿verdad? El inciso B es determinar el valor de la tensión inducida, conociendo pues el valor de conductores que se va a utilizar en la constante prima, la cual emplea aquí esa constante cuando usamos esta ecuación para el cálculo de la tensión inducida. Entonces determinamos el valor de K a partir de esta expresión. Recuerden que tenemos en el caso de la tensión inducida dos constantes, una constante en función de estos parámetros y otra constante que involucra otro valor por ahí, y es la constante normal por la velocidad en radianes, ¿verdad? La velocidad angular. Entonces aquí al calcular el número de conductores sería 2 por C por el número de vueltas, que sería 2 por 144 que tenemos dado por el problema, aquí en el número de bobinas. El número de polos, que son 12, entre 60 y entre el valor de los caminos. Esto nos da 200
88 el valor de K, que es una constante sin dimensión o adimensional. De tal manera que conociendo ese valor de K, los tres factores que se involucran son la K', el flujo y la velocidad del motor en RPMs. Entonces, pues simplemente sustituimos, calculamos y el valor de la tensión inducida son 2880 80 volts. Entonces aquí no hay que perder de vista que tenemos dos ecuaciones dependiendo de cuál constante vamos a usar en función de la velocidad, ya sea la velocidad si conocemos que la velocidad está dada en RPMs o si la velocidad es angular y es en radianes por segundo. El inciso C es el cálculo de la resistencia efectiva del inducido de la máquina. Entonces, como hay dos caminos en paralelo a través del rotor de la máquina, que es lo que se calcula en el inciso A, estos dos caminos, entonces estos dos caminos en paralelo básicamente es el número de conductores total entre dos. Cada uno de este valor de los caminos está formado por 1440 conductores, ¿verdad? Que es el valor de Z sobre 2 por los dos caminos. O cada uno de estos conductores tiene 720 vueltas. Por lo tanto, la resistencia de cada camino de corriente es igual al número de vueltas en el enrollamiento de la bobina por la resistencia que se da en el problema, donde esa resistencia es el valor resistivo por cada vuelta que se tiene en ese inducido o en ese rotor. Entonces es 720 por 0.011, nos da una resistencia de 7.92 ohms por cada camino. Como tenemos dos caminos en paralelo, entonces la resistencia efectiva en el inducido es el valor de cada camino sobre 2, ¿verdad? Y eso nos da el valor de la resistencia total en el inducido. En el inciso D es utilizar ahora una carga, en este caso de 1000 ohms o de 1 kilo ohms, y calcular el valor del par inducido que se va a oponer al momento en que se conecta una carga eléctrica. Entonces, ¿cómo es el par que se induce, que se está manejando por un motor externo? Ese par recibe una carga eléctrica y ese par se va a ver forzado a tratar de poder sostener la carga que ha sido conectada a las terminales del generador, ¿verdad? Entonces, dice que se desprecie la resistencia del inducido, es lo que menciona en el inciso D. Entonces, la resistencia de 3.96, si ustedes la relacionan con la carga, pues es dividir los 1000 ohms de la carga sobre 3.96 y eso nos da que la carga es 252.5 veces mucho más grande que la resistencia de inducido. Entonces por esa razón se desprecia, porque es insignificante la resistencia que tiene el inducido en el motor con respecto a la carga que estamos conectando. De tal manera que en el motor estará fluyendo una corriente que es el valor de la tensión calculada en este paso, los 2880 volts, sobre el valor de la resistencia que tenemos en la carga. Entonces, si revisamos el modelo del motor, que hasta ahorita no lo hemos visto, pero vamos a aprovechar aquí para verlo, más o menos este problema quedaría de esta manera, ¿verdad? Tenemos el motor, más bien el generador, ¿verdad? Que es un generador. Entonces tenemos aquí el generador, tenemos a su salida una resistencia y tenemos una inductancia que es la que representa el devanado del inducido.
De tal manera que en terminales tenemos nosotros conectado un voltaje en terminales de 2880 volts. La resistencia RA sabemos que son 3.96, pero prácticamente se desprecia porque nosotros vamos a conectar en las terminales del generador una carga de 1000 ohms, ¿verdad? Entonces, esta es la resistencia de carga. Esa resistencia de carga son los 1000 ohms. Y este generador, lógicamente, tiene un devanado de campo, ¿verdad?, que necesitamos alimentar a través de un voltaje de campo de cierto valor. Y aquí tenemos una resistencia de campo RF. Y esta es la inductancia propiamente de ese devanado. Esto genera un campo magnético que interacciona con la armadura en los conductores, genera un voltaje inducido EA, y eso es el que proporciona prácticamente los 2880 volts. Entonces, esta es la inductancia de armadura. Entonces, lo que estamos calculando es la corriente que esta tensión produce a través de mi carga de 1000 ohms. Entonces, esta es la corriente del inducido o corriente a través de la carga o corriente en terminales. Entonces, ¿cómo se determina? Simplemente la corriente es la tensión en inducido sobre la corriente de carga, y eso nos da los 2880 volts sobre los 1000 ohms. Eso nos da en el problema una corriente de 2.88 amperes, una corriente muy pequeña, ¿verdad? Entonces, ese básicamente es el modelo de nuestro generador en una máquina de corriente directa. De ahí calculamos la corriente asumiendo que esta es despreciable y solamente depende del voltaje inducido entre la resistencia de carga, y de ahí calculamos los 2.8 que circulan por este circuito. De la corriente de campo ni nos preocupamos, porque esa simplemente sirve para producir el flujo que está pasando a través de las masas polares hacia la armadura o el inducido. Enseguida, en el problema ya tenemos nuestra corriente. La constante K, en el caso de calcular el par inducido, sabemos que tenemos por ahí una expresión que ya la vimos en uno de los videos pasados. Esa expresión para la constante dice que es el producto del número de conductores Z por el número de polos entre 2 entre pi y entre el número de caminos que tienen en el caso cada uno de los devanados, que son 2 caminos, ¿verdad? Entonces, el número de conductores ya lo habíamos determinado anteriormente y aquí lo tenemos, ¿verdad? Que el valor de Z es igual a 2880 conductores en el rotor. Entonces tenemos ese valor, tenemos los 12 polos de esta máquina generadora sobre 2pi sobre el valor de A, que son 2. Esto nos da una constante de 2750.2 de valor adimensional. Si revisamos la constante anterior, esta fue de 288, pero cuando la usamos para esta ecuación, ¿verdad? Es la constante K', y esta es la constante K que usamos para el cálculo del par inducido. Voy a mover aquí un poco mi sistema de video. Para finalmente, el par que se opone en el generador, debido a que conectamos una carga eléctrica, el par va a tratar de sostener la corriente de 2.8 amperes. Entonces, la fórmula que tenemos nosotros anteriormente ya vista es: el par se calcula con 3 factores: la constante, el flujo y la corriente. Similarmente como la tensión. Constante, flujo y velocidad. Es la única diferencia que tienen las dos cantidades, ¿verdad? Una usamos velocidad y aquí usamos corriente. En esto usamos una constante prima y aquí usamos una constante K.
Entonces, como ya tenemos esos valores, sustituimos la constante, el flujo que es el mismo de 0.05 Webers o líneas de flujo magnético y los 2.88 amperes que circulan por la máquina. Esa corriente es la que tenemos en el inducido, ¿verdad? Que ya habíamos visto. Es la que está entregándose hacia la carga y circula en este circuito del rotor. Entonces, con esa corriente nosotros calculamos un par inducido de 396 Newton metro. Ahora, ¿dónde vemos ese par? Pues básicamente ese par, si dibujamos nuevamente la máquina, vamos a ponerlo en el diagrama anterior, ¿verdad? Aquí mismo. Ese par es el par que vamos a estar observando en la flecha del motor. Entonces, vamos a suponer que este es nuestro circuito de rotor, donde se induce un voltaje, tenemos una resistencia de armadura, circula una corriente por todos los conductores de los devanados, y de ese rotor sale una flecha, ¿verdad? Esa es mi flecha. Entonces, esta flecha yo la estoy moviendo con cierta velocidad, que yo conozco la velocidad en RPM, pero esta lo mueve precisamente una máquina adicional, ¿verdad? Que es una máquina primaria que nos está moviendo la flecha del generador y produce los 2.8 amperes hacia la carga. Entonces, mi par que yo aquí estoy generando para poder producir los 2.8 amperes, requiero que mi máquina me entregue un par inducido, ¿verdad? Que es lo que acabamos de determinar. El par inducido depende de la constante propiamente de la máquina de corriente directa, del flujo, que es el flujo que está transmitiendo la masa polar a través del devanado de campo, y es el flujo que tenemos en 0.05 Webers, y de la corriente que circula en el rotor o en el inducido de 2.8 amperes. Entonces, si se fijan, este par depende de tres factores: construcción de la máquina, el flujo que entrega la masa polar y la corriente que está demandando la carga. Esas tres cantidades se reflejan en esta ecuación para entregarnos finalmente un par que debe generar este motor primario de 396 Newton metro. ¿Okay? Entonces, con eso se termina el ejemplo, calculando el par que se induce para poder producir la operación de esa máquina.